¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido a un nuevo episodio más en el podcast de Mexicanos en el Exterior. Como ya es costumbre, hoy estamos de nuevo aquí con Juan José Gutiérrez, donde vamos a resumir los eventos que han pasado últimamente, de las marchas, de las reuniones que tenemos aquí en el centro de Los Ángeles. Entonces, me gustaría saludar a Juan José. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel, buenas tardes y gusto de estar de nuevo en este podcast. Muy bien, José. ¿Nos podrías resumir un poquito primero la reunión de hoy? Hoy hubo reunión aquí en el centro de la oficina, entonces nos gustaría que nos platicaras un poquito en resumen qué fue lo que se llevó a cabo el día de hoy aquí en la oficina. Bueno, vinieron una serie de compañeros y compañeras nuevas que no habían venido, entonces todo el mundo se presentó, dijo quiénes son, de dónde vinieron, y acto seguido pasamos a hacer una evaluación de la marcha para parar las deportaciones y abogar a favor de una reforma migratoria que le dé documentación a los trabajadores inmigrantes indocumentados. Esas fueron las dos demandas principales de la marcha y bueno, todo el mundo participó y básicamente sacamos en conclusión que en las condiciones más difíciles que se tenga memoria que hayamos enfrentado como comunidad inmigrante, especialmente los indocumentados, pues se celebró esta marcha donde la expectativa era que participaran muchas más personas de las que participaron, pero luego de analizar a profundidad y con mucho cuidado lo que trascendió el pasado domingo 9 de marzo, se llegó a la conclusión de que fue un esfuerzo monumental donde se trabajó inclusive mucho más fuerte que en otras marchas que fueron mucho más exitosas en cuanto al número de participantes, pero no se tomó plenamente en cuenta eh, eh, la, el sentimiento compartido por miles y miles de inmigrantes de un profundo y terrible pánico que ha sido el resultado de esta campaña permanente de guerra psicológica que ha causado un verdadero terror colectivo, que ha paralizado el deseo de participar de la comunidad inmigrante, que en años y tiempos anteriores había participado hasta por millones para demandar la reivindicación de su derecho a ser residentes permanentes de este país y estar en camino a la ciudadanía. Entonces, se habló, que a mí me pareció muy importante, que cuando se toma en cuenta la totalidad de acciones que se llevaron a cabo para construir la marcha que proclamamos el 22 de diciembre como un objetivo a cumplir el 22 de diciembre del año pasado y que ya no hubo gran actividad por el fin del mes, estamos hablando de que aproximadamente trabajamos por 60 días para construir esta marcha y se habló de que hubieron más de 60 acciones de prensa en la televisión, en el radio, en los periódicos, en revistas, en las redes sociales. Si contamos las redes sociales, Un montón. más, o sea, no quién sabe cuántos cientos de intervenciones. Entonces fue una labor verdaderamente intensa. A manera de ejemplo, vamos a hablar nada más de la última semana previo a la marcha, es decir, hace 7 días. Ujú. Hace 7 días tuvimos la asistencia a la misa del mediodía en la iglesia icónica de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, Ujú. donde estaba repleta la iglesia y el sacerdote Corrales nos permitió que hiciéramos uso de la palabra y que un grupo de nosotros pasáramos con dos mantas, la manta principal donde se demandaba el alto a los arrestos y deportaciones y la reforma migratoria, y una manta que años atrás llevamos personalmente al Vaticano, a Roma, y donde el Santo Padre Francisco la bendijo con el lema que está escrito en esa manta que proclama la obligación que tenemos como personas de fe,
como seres humanos sensibles a las necesidades objetivas humanas de los inmigrantes, de que construyamos puentes, no muros. Entonces ambas mantas fueron presentadas ante todos los feligreses desde el altar y se bendicieron y se nos dio el uso de la palabra e hicimos una breve llamado a la participación ciudadana, Ajá. a la participación cívica, a la marcha del 9 de marzo. Entonces fue una acción muy emotiva. Eso fue el domingo. 2 días después, el miércoles de ceniza, que marca el inicio de la cuaresma, nos invitó el sacerdote Corrales, el jefe párroco de esa iglesia, a Arturo Corrales, a que lo acompañáramos, y fuimos el compañero Fernando Ulloa y un servidor y 2 compañeros más de origen oaxaqueño, que son parte de un comité de devotos de la Virgen de Juquila, que es una virgen pues regional, ¿no?, del pueblo oaxaqueño en Oaxaca. Y estuvimos ahí desde la primera misa, que fue a las 6 de la mañana, pero por ejemplo Fernando llegó como desde las 5 de la mañana, yo llegué como a las 5:20, y ahí estuvimos. Íbamos a una misa, pensamos que después de la primera nos iban a dejar ir y nos aventamos como 5 o 6 misas. Inclusive ya íbamos en camino de regreso a la oficina y el sacerdote nos llamó porque dijo que iban a llegar más medios de difusión para que le ayudáramos, y efectivamente llegó Estrella TV, Canal 62 y creo que Telemundo, y ahí estuvimos, nos aventamos una última misa, que por cierto ya fue mejor concurrida, aunque no totalmente se llenó la iglesia, porque en las anteriores, en la que empezamos a las 6 de la mañana, tan solo se presentaron 30 personas. Y eso ya era sintomático del terror que está impactando las emociones de la gente, que tiene miedo de participar, de salir de su casa. O sea, no solamente de participar en la marcha, sino de salir a la calle como un ser humano normal, ¿no? Hacer las rutinas que toda familia tiene que involucrarse en cumplir para que la familia funcione, ¿no? Alimentarse, vestirse, divertirse, recrearse, trabajar, hacer labores de aseo de la casa, llevar a los niños a la escuela, a una cita médica, etcétera. Estas cosas no se están haciendo por el temor a las amenazas de posiblemente ser detenido, posiblemente arrestado, encarcelado y posiblemente hasta deportado, ¿no? Entonces, eso fue el miércoles. Nos aventamos todas esas misas, hubo que madrugar, y luego el viernes volvimos a madrugar porque había que estar a las 5 de la mañana, bueno, desde las 4:30, aquí en el Palacio de Gobierno, en el City Hall de Los Ángeles, porque nos invitaron a hacer control remoto en vivo en los noticieros de la madrugada, varios canales de televisión, específicamente Telemundo, Estrella TV, que llegó, y posteriormente Univisión. Entonces ahí estuvimos, y 9 diferentes personas hicieron uso de la palabra y invitaron al público a la marcha del domingo. Fue una desvelada tremenda. A nosotros tuvimos todo tipo de percances que no voy a detallar, Okay. pero que aquí el compañero Fernando les podría decir en su momento. Y ahí estuvimos desde las 4 de la mañana, viniendo aquí a esta oficina a recoger mantas y todo eso, y luego posteriormente ir a las entrevistas. Se juntó un buen grupo de personas. Eso me dio mucha expectativa de que llegaría una cantidad importante de miembros de la comunidad inmigrante, y eso fue el viernes. Y luego pues ya el domingo llegar desde temprano aquí con todo el estrés de la responsabilidad del evento del día domingo. Tuvimos que ir desde el día anterior, sábado, a recoger la troca que nos sirvió de templete, de plataforma. Desde allá, desde Carson City, hubo que traerla, estacionarla toda la noche para resguardarla. Y luego de ahí todavía, después de que la estacionamos y demás,
hubo que correr a una reunión importante de exmiembros de CASA, Hermandad General de Trabajadores, en la local del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de la Región 6, en Pico Rivera, donde coincidimos con el compañero Fernando Ulloa, pero había como otras 14 personas, éramos como 15 los que nos reunimos en esta ocasión. Yo llegué un tanto tarde, pero me pareció que esa reunión era importante y por eso fuimos. Y luego al día siguiente, y luego de ahí nos venimos a trabajar aquí, y al día siguiente rematamos con la marcha, decorar la troca, traer la banda, la orquesta de música de Oaxaca, con aproximadamente 50 miembros uniformados con sus instrumentos musicales, que dejaron más que claro, ¿verdad?, que nuestra comunidad no son criminales, ¿verdad? Por Correcto. definición, la inmensa mayoría son trabajadores y sus hijos, que ya son mexicoamericanos, nacidos en Estados Unidos, bueno, por lo menos en el ejemplo de la orquesta, pues son artistas, no son músicos. Es falso que son criminales y eso fue muy importante, ¿verdad? Porque aunque la participación en términos totales de números fue reducida, ¿verdad? Según a quien uno le quiera contar, fueron varios cientos. La verdad del caso es que fue una coreografía muy bien hecha, con muchas mantas, con muchos cartelones y con consignas bien concretas, mucho orden, independientemente, repito, y muchos sectores, ¿no? Políticos, expolíticos. Es lo que le iba a preguntar. Algunos funcionarios, ex funcionarios públicos y funcionarios públicos de aquí de Los Ángeles los acompañaron. Fueron el presidente del Senado, Kevin de León, presidente emérito, ¿verdad? Que fue antes de ser senador, asambleísta y posteriormente concejal de la ciudad de Los Ángeles. Fue también el ex senador y asambleísta y concejal de la ciudad, Gilbert Cedillo, el autor de la ley de las licencias para indocumentados, y Kevin de León, pues el autor de la ley que convirtió a California en estado santuario, el estado más importante de la Unión, donde se prohíbe por ley que agentes de agencias policíacas estatales, es decir, policías, alguaciles, patrulleros de camino, etcétera, colaboren con oficiales del gobierno federal, especialmente agentes de inmigración, para enforzar leyes de inmigración. Entonces ahí nos acompañaron y, en fin, llegaron de todo tipo de gente, ¿verdad?, de diferentes nacionalidades, hondureños, salvadoreños, obviamente los mexicanos y mexicanas eran la mayoría, pero todos estuvimos ahí unidos y bueno, celebrando que le dimos todo lo que pudimos dentro de nuestras posibilidades, asegurar una bien organizada movilización. Estuvo muy bien organizada, hubo muchísima prensa. Los medios de difusión de inglés me sorprendieron a mí mucho porque estuvo presente CBS, ¿verdad? El Corporation of Broadcasting, ¿verdad? CBS, estuvo NBC, ¿verdad?, que ahora se llama Comcast, como una corporación multinacional mediática, que es el NBC, ¿verdad?, National Broadcasting Corporation. Estuvo ABC, ¿verdad?, American Broadcasting Corporation, que antes eran, como decían allá en México, los tres grandes, ¿no? Tres grandes del país. Ajá. Y luego también estuvo Fox, que es el canal de la ultraderecha norteamericana, canal de Donald Trump en inglés, el 11. Y luego estuvieron el 52, el 34, La Opinión, en fin, todo tipo de medios, por lo que el mensaje le llegó a los oídos receptores y a la visión de millones de trabajadores inmigrantes indocumentados, que a mí no me cabe la duda que quisieron haber participado, pero que los dominó el temor, el miedo, el estrés, y no participaron. Y de hecho aquí estuvieron viniendo a la oficina muchos apenados diciendo: discúlpenos, compañero, no fuimos a la marcha. Y le vamos a ser franco, no fuimos por miedo. Y agachaban la cabeza. Y no eran uno o dos, se vinieron a disculpar. O sea, que es gente digna, pero que en este caso los dobló el temor. Es que se ha estado corriendo la voz, se ha escuchado de que el gobierno federal está identificando a las personas que participan en marchas para posteriormente identificarlas y, si no están legalmente en este país, se puedan deportar.
Sí, pero pues no puede partir uno de esa idea, ¿verdad? De que todo el que se manifieste se está arriesgando a que lo identifiquen y lo deporten, porque estamos viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? E independientemente de los peligros de carácter ideológico y político que se ciernen sobre esta nación en este momento no se asemeja todavía, excepto simbólicamente, digamos, a un régimen nazi como el que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, Mussolini y el primer ministro Hirohito del Japón, ¿verdad? O sea, el axis del mal, ¿cómo le dicen en español? El eje del mal, ¿verdad? En referencia a los regímenes fascistas de la Segunda Guerra Mundial. Se corre el riesgo, nunca se puede Sí, descartar sí, nada, ¿verdad? sí. Nadie puede adivinar el futuro, pero precisamente por eso tenemos que enfrentarnos a este régimen actual en que encabeza el presidente Donald Trump, ¿verdad? Para forzarlo a que de una vez defina si se va a implantar el fascismo aquí o no, ¿verdad? Y no puede uno jugar a la política, ¿verdad? Simulando que uno quiere que se le reconozca su derecho a ser residente permanente, que se legisle una reforma migratoria Migratoria. con un camino a la ciudadanía y que corras a esconderte porque te están diciendo que por ahí andan tomando fotos y que el gobierno las va a meter y con toda la tecnología que tienen hoy en día, pues te van a ubicar y te van a deportar, ¿no? Si participas en una marcha. Y luego te dan el ejemplo del activista palestino, Es lo que le iba a preguntar. estudiante de una maestría, ¿no? Casado con una Que ciudadana y que es un residente permanente al cual ubicaron y lo están utilizando como ejemplo para aleccionar a todo el mundo que el que se quiera meter de activista lo van a deportar. Pero estamos hablando de dos situaciones muy diferentes. Una cosa es ser un activista a favor del pueblo palestino, ¿verdad? 1000 veces torturado y masacrado y demás, ¿verdad? Donde el gobierno de los Estados Unidos tiene un compromiso político histórico con el pueblo semita, con el pueblo judío, ¿verdad? Que ahorita lamentablemente está en manos de la ultraderecha judía, o ujú, sea, nazis judíos, como el primer ministro Bibi Benjamín. Netanyahu, ¿verdad? Y otra cosa es el pueblo trabajador inmigrante, ¿verdad? Que no estamos en guerra militar en contra de nadie. Aquí lo único que pasa es que nos andan persiguiendo por el estatus migratorio y nos están utilizando como chivos expiatorios por todos los problemas que tiene el gobierno y el sistema político económico norteamericano, y pues nosotros no podemos caer en ese juego y decir, bueno, sí está muy dura la cosa, entonces no vamos a participar. Y yo pienso, compañero, que ahí está lo heroico de lo que se logró el domingo pasado, ¿verdad? Que contra todas estas presiones de no hacer nada, de esperarse a ver si nos van a dejar que respiremos, ¿ah? Ujú. O si nos van a prohibir también que respiremos el oxígeno que queda, salimos. Y los que salimos, yo creo que también traíamos ciertas aprensiones y también traíamos estrés y preocupación, ¿no? Porque pues vivimos en la realidad actual y aunque no seamos indocumentados algunos, pues sabemos que si arrestaron a este palestino y están arrestando puertorriqueños que por definición, por ser colonia de los Estados Unidos, Puerto Rico, pues son ciudadanos norteamericanos y sin embargo los Se están lo están arrestando arrestando. y si no deportando, pues cometiendo el error de arrestar a ciudadanos y a niños, ¿no? Como esta niña que tenía cáncer del cerebro, le dieron un tratamiento, se lo controlaron, pero seguía requiriendo del tratamiento para que Quimioterapia. no tuviera un colapso nuevo, y sin embargo la detuvieron a ella y a sus padres y ya los deportaron a México. Es una cosa terrible, eso lo tenemos que denunciar. Así vaya a caer el nazismo, ¿verdad? Los que tenemos conciencia y convicción, tenemos que dar la cara por los que no pueden, así como los jóvenes mexicoamericanos que fueron los que estallaron en protestas a principios de febrero, como aquí lo comentamos Todas en las la reunión calles. de hoy, Ajá. porque si no hacemos eso,
pues nos va a ir peor. Y después vamos a decir, así como los judíos en la Segunda Guerra Mundial, si no hubiéramos dejado que Hitler se creciera y nos empezara a hacer esto y lo otro, a lo mejor no nos hubiera ido tan mal. Pero pues eso de que si hubiéramos, hubiera ya no eso no existe. existe. Sí. Tenemos que ser concretos, ¿verdad? Y yo pienso que lo concreto que hicimos el 9 de marzo, el domingo pasado, fue muy, muy importante porque el valor del hecho no fue en los números, sino en el hecho mismo. Y también los medios de comunicación que fueron masivos, fue muchos medios Fueron de comunicación. masivos y por eso digo que nuestro grito de justicia llegó a millones de oídos receptivos que cuando escucharon y nos vieron han de haber pensado, debimos de estar ahí. Muchos dijeron que iban a estar ahí, los dominó el miedo, ¿verdad? La incertidumbre, la posibilidad, por remota que fuera, o muy real, de que los pudieran arrestar y no vinieron. Entonces Correcto. yo creo que eso pues sigue tensando la situación de manera que esto que es insostenible porque los seres humanos no fuimos diseñados para vivir encerrados como que si fuéramos gallinas, ¿verdad? Que nada más nos están alimentando para poner huevos, ¿verdad? Como hacen en las granjas modernas y comiendo y poniendo huevos 3, 4 veces al día porque es producción industrial, sino que nosotros somos seres humanos. Y tenemos derecho a sentirnos seguros en nuestras personas, máximo en este país. Yo espero que el 1 de mayo, que es lo que viene, el público va a responder como hubiera querido responder el 9 de marzo y se van a juntar muchas voluntades, y no solamente aquí en Los Ángeles, sino en todo el país, porque ya antes hemos tenido manifestaciones a un mismo tiempo en 270 ciudades y pueblos de la Unión Americana para pedir reforma migratoria, lo que quiere decir y nos indica que hay conciencia, que hay voluntad de querer participar cívicamente, pero tenemos que reactivar eso, y ya sabemos que en los procesos que trascienden los procesos políticos se necesita un chispazo, no llegar ya con la hoguera prendida, sino que las hogueras se inician cuando la chispa pega en un lugar donde prende la fogatita y esto se convierte en un fogatón gigantesco posteriormente y el pueblo sale adelante. Es lo que le iba a decir. Tal vez, bueno, esta marcha es solamente la antesala de lo que queremos que sea el 1 de mayo, Esperamos. la gran marcha, donde invitamos a todos a que participen, a que no tengan miedo, a que salgan, y esta vez llegamos a una marcha igual organizada a esta, pero más masiva. Así es. Y bueno, también quería que nos platicara un poquito también de lo que pasó el presidente Donald Trump, que declaró el acto de enemigo extranjero de una ley muy, muy, muy vieja, pero que esta vez sí podría perjudicar a algunos. Esta vez solamente está para los venezolanos, pero posiblemente podría cambiarla. ¿O qué opina usted como abogado? Bueno, el acta de los enemigos extranjeros fue proclamada por el gobierno de los Estados Unidos en 1798 y esa ley permite que las autoridades federales arresten y deporten de inmediato, sin concederle ninguna protección legal, a miembros de un país, o sea, ciudadanos de una nación que está en guerra o que está por declararle la guerra a los Estados Unidos solamente, ¿verdad? Pero en la interpretación actual que esta administración del presidente Donald Trump le dio a la situación que el país está viviendo, ¿verdad? Es que él ha declarado que hay grupos terroristas dentro de los Estados Unidos, y en un primer episodio, en una primera etapa, él dice que miembros del crimen organizado pertenecientes a una banda delincuencial de origen venezolano que se denomina el Tren de Aragua serían los primeros bajo la cobertura de esta ley del enemigo extranjero, serían el blanco, ¿no? Entonces ya dicen que ya deportaron como a 200 o 300 desde que se declaró esta ley, que fue el viernes. O sea, hace 2 días, estamos hoy a domingo, al día de ayer
una corte federal declaró inválida esa orden ejecutiva, pero para cuando se dio la orden ya se habían arrestado y deportado a 200, 300 venezolanos que los van a recluir o en Guantánamo o en las prisiones enormes que existen en El Salvador bajo el régimen del gobierno del presidente Bukele. Muy bien. Y también si nos podría platicar un poquito del resumen del diputado Cheto Polanco, que ha estado trabajando, como usted sabe, incansablemente para ayudar a los migrantes que viven de este lado. Y también quería preguntarle Sí. si está funcionando lo que en un principio se dijo, que el consulado iba a ayudar a inmigrantes de manera legal. Si está funcionando o, no, o se quedó ahí. Bueno, hubieron 3 puntos principales que el diputado Aniceto Polanco Morales, mejor conocidos por todos como Cheto, él habló de 3 temas. El primero es de que están trabajando muy fuerte y ahora en coordinación con la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y otra, con el propósito de que el beneficio de dar pensiones a los adultos de 65 y más años en México o a las mujeres que son madres solteras, etcétera, aunque sean de menor edad, obviamente una demanda del pueblo mexicano en Estados Unidos es de que esos beneficios, esas pensiones, esos apoyos se deberían de extender a los mexicanos acá. Y entonces Cheto reportó hoy, el diputado federal migrante Aniceto Cheto Polanco, de que se está trabajando, que él bajó su ley, él había hecho una propuesta de ley, pero dice, pues no, realmente no estaba avanzando. Entonces vinieron Gobernación, Relaciones Exteriores y otras dependencias a pedirme que por qué no colaboraban todas estas secretarías de gobierno y los miembros en la Cámara de Diputados como él, que quieren hacer realidad el que se extienda el beneficio de la pensión a los mexicanos y mexicanas en el exterior. Y entonces se va a trabajar de forma que se vayan afinando los diversos puntos de vista, las preocupaciones que tienen las dependencias de gobierno, hasta que lleguen ya con un plan consensuado, presentárselo a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que ésta dé el visto bueno, y entonces ya esa propuesta de ley sí se va a mover legislativamente en el Congreso de México, se va a aprobar relativamente de forma bastante rápida y se va a convertir en ley. Y entonces ya se va a dar este beneficio a los mexicanos que viven acá. Entonces él subrayó la necesidad de ser pacientes, impacientes, pero entendiendo la dinámica de cómo se aprueban las leyes dentro del Congreso de México a nivel federal o congresos inclusive locales, ¿no?, de los estados, pero él enfatizó pues su realidad de él en este momento, que es de ser un diputado federal migrante. Entonces yo creo que todo el mundo quedó convencido de que esto va por buen camino, que no va a ser algo que se va a resolver para el mes que viene, pero que sí va por buen camino. Ese es número uno. La otra cosa de la que se habló mucho fue de que si los consulados mexicanos realmente le van a poder brindar un apoyo a los inmigrantes indocumentados que sean arrestados, encarcelados, pero que decidan pelear por hacer valer sus derechos en los tribunales de inmigración. Y ahí de lo que se habló es de que hay un mal entendimiento donde personas les gustaría que el gobierno de México, si uno declaraba que carece de los recursos económicos para poder emplear a un abogado, ¿verdad?, para que lo represente en todo el proceso legal hasta que se cierre el caso, ya sea que se gane o se pierda, pues que eso es no realista, ¿no?, de que el gobierno cubra el 100% de los gastos de todo mundo que potencialmente sea arrestado, ¿no?, y que sea de origen mexicano. Entonces lo que se aclaró fue que el gobierno de México, a través de los consulados, está comprometido a que si una persona es detenida y carece de los recursos económicos para dar la batalla en la primera etapa de la lucha legal para hacer valer los derechos de ese inmigrante, pues que le provean el pago inicial al abogado,
que se vea la contribución en parte de la fianza que se tiene que pagar, Ujú. porque es muy poco realista pensar que los van a soltar bajo palabra como ocurría antes, pero que el inmigrante también tiene que contribuir y la familia comprometerse dentro de lo posible a ponerse de acuerdo con el abogado que asuma la responsabilidad legal bajo las normas legales de ética profesional en Estados Unidos para que esa persona pueda batallar, ¿no? Pero que no se asuma o que no se demande, porque pues entonces todo el mundo va a estar chocando en lugar de que estén trabajando en equipo, de que el gobierno tiene la obligación de resolverle todo el problema legal a todo inmigrante indocumentado que caiga arrestado, ¿no? Yo daba el ejemplo de que, por ejemplo, la gente se queja de la autoridad consular en el sentido de que por qué no les pagan todo el No. trámite legal, ¿verdad? Ajá. La defensa legal, cuando un inmigrante indocumentado, por muy humilde que sea, si tiene su familia acá y tiene la mala suerte de que lo arrestan y lo deportan porque firma la salida voluntaria o lo que sea, Ujú. ahorita un coyote está cobrando entre 14 y $24,000 para cruzar la frontera de ese indocumentado de nuevo, y yo no sé cómo le hace la gente, pero paga esas cantidades. Y aquí cuando se está hablando de un promedio de defensa de todo el caso, los años que dure, porque puede durar 3, 4 años la resolución de un caso, son en promedio, según un cálculo que se hizo, de unos $10,000. Si el gobierno te da 2 o 3, 2.5, pues ya nada más te faltan 7,500 y la gente, ni siquiera los indocumentados, sino los que abogan por los indocumentados, dicen, no, ese gobierno son unos tranzas y no quieren ayudar, y pues así no nos vamos a poner nunca de acuerdo, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que ya después de esa plática, la gente como que empezó, los que participamos en esta reunión, a ver las cosas desde una óptica, desde un punto de vista diferente, más constructivo y no absolutista de que o me dan todo o son malos, ¿no? Pero según tenía entendido, es solamente era una red de abogados que se iba a hacer para sacar cuando los detienen, brindar los primeros, sacarlos nada más, y ya después el inmigrante pues ya Sí, viraba, se quedaba con ese abogado o él buscaba a su abogado existe antes. una regla, ¿verdad? Dentro del comportamiento que tiene que tener un abogado en Estados Unidos. O sea que es una norma, Ujú. es una ley que uno está obligado de cumplir, que establece que una vez que un abogado asume la responsabilidad de representarte, no te puedes zafar del caso. ¿Ok? Mm. Entonces, a menos que un juez te libere de la obligación de representar al cliente, a tu cliente. Y eso es muy Porque raro. firmas un contrato, En- ¿no? Firmas, bueno, pero con la corte, Mm. independientemente del trato que tú hagas con el cliente, ante la corte tú tienes la obligación de representar a ese individuo hasta el final. Oh, ok. Entonces, aquí de lo que se trata es de que cuando a uno lo arrestan y la autoridad consular te ayuda, ¿verdad? Aunque te ayude y su compromiso sea, y ese sea el entendimiento, que su ayuda nada más va a llegar hasta cuando tú pises tierra libre de nuevo, ¿no? Que ya no estés Ajá. encerrado, tú ya tienes que haber negociado con el abogado, porque ese abogado no se va a prestar, porque no existe esa norma, ¿no? De que puedes representar a un cliente nada más durante una Inicialmente. faceta Ok, del ok, ok. proceso Ujú. legal. O sea, lo tienes que representar hasta el final. Entonces, cuando el consulado te ayude, la familia tiene que estar lista para firmar un contrato de que ellos están asumiendo, aparte de lo que va a costar que te saquen en libertad a ti como una persona acusada de ser indocumentado, ellos van a asumir los gastos posteriores a que estés libre Mm. para que se te represente en la corte. Y se aclaró que obviamente el gobierno tiene previsto que ciertos detenidos, porque puedan servir como ejemplos para educar a la gente de la importancia de no renunciar a sus derechos firmando la salida voluntaria, Ujú. usar esos ejemplos como herramientas educativas para educar al público a través de los medios de que, por ejemplo, cuando tú te defiendes
y luchas por hacer valer tus derechos, tienes, una vez que estás en el proceso legal, a recibir un permiso de trabajo con el cual vas a poder sacar tu tarjeta de seguro social durante todo el proceso que dure tu defensa legal. Entonces, eso es mucho mejor, ¿verdad? Vas a tener representación legal, vas a tener paz mental porque ya vas a tener una tarjeta que te acredita para estar legalmente en el país. Correcto. Vas a tener un seguro social, mientras que cuando tú entras con un coyote, aparte de que arriesgas la vida, ¿verdad? Te gastas el doble o hasta el triple de lo que te costaría un abogado y no tienes absolutamente nada. Entonces, nuestra gente va a haber que educarla a que tiene que dar la batalla legal, pero sin la expectativa de que todo mundo que potencialmente pudiera caer prisionero de los centros de detención de inmigrantes indocumentados, esos costos los va a cubrir en su totalidad el gobierno federal de México. Pues, o sea, no hay suficiente dinero para hacer eso. Esto es más complicado que cuando hubo braceros, ¿verdad? Mexicanos que vinieron de aquí de 1942 a 1963, ¿verdad? Donde el gobierno de México forzaba a los propietarios de los campos agrícolas o de las minas o de los ferrocarriles que trajeron a estos millones de mexicanos desde en medio de la Segunda Guerra Mundial hasta 1963, legalmente acá, ¿no? Les quitaban el 10%, les retenían el 10% de su salario, con la promesa de que cuando regresaran en definitiva a quedarse en México, les iban a regresar una suerte de bolsa de ahorro para que los que regresaran a México a quedarse iban a tener capital para hacer un negocito en México, en fin, lo que quisieran hacer. Todavía hasta y la fecha, ¿no? que se lo robaron, ¿no? Hasta la fecha andan peleando. Y les han dado un pequeño apoyo por aquí, por allá, pero pues, no, si se calcula bien cuánto valía el dinero en el 40 al 63 y cuánto le retuvieron a esa gente, a esos trabajadores, y luego se calculan intereses y demás a través de todos estos años, pues el gobierno no tiene dinero para pagarles lo que les ha dado, y los que les pudiera dar en el futuro es una cantidad simbólica, ¿verdad? Entonces, esto está más caro en términos del costo real de lo que le quitaron a los exbraceros. Pero ambas causas son importantes, ¿verdad? No vamos a decir que una es más importante que la otra, porque son seres humanos al final de cuentas todos, pero es una forma como de utilizar un punto de comparación, ¿no? De lo que fueron los exbraceros, y que es una deuda, una herida que nunca va a sanar, porque pues ya ese dinero se desapareció, alguna cantidad de funcionarios se llevaron todo ese dinero de las administraciones de aquel entonces, y pues ahora tenemos ya no un ahorro, sino que ahora el gobierno tiene que aportar fondos para la defensa de sus nacionales, por decirlo formalmente, que pueden tener el problema de ser arrestados y amenazados de la deportación, pero que deciden quedarse. A hacer valer sus derechos. Muy bien, amigos. Bueno, pues por hoy esa fue la plática con Juan José. Esperemos en el próximo podcast que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias y buenas noches.